Es una sensación extraña construir un mundo entero para tus hijos, solo para que te digan que no tienes la clase necesaria para pertenecer. Esta noche, esa frase resuena en mi mente como el crujido de madera mal encajada, una disonancia dolorosa entre la música sofisticada y las risas ensayadas. El aire está impregnado del aroma de vinos caros y una ambición que no reconozco, un olor que se niega a mezclarse con el polvo honesto que siento en mi ropa y en mi alma. Cada sonrisa que veo se siente como una máscara pulida, que oculta la fragilidad de una felicidad construida sobre las apariencias, y yo, con mis manos callosas y mi traje sencillo, soy una imperfección que todos se esfuerzan por ignorar, un recordatorio viviente de un pasado que preferirían olvidar. Me llamo Arturo. Tengo 70 años y nunca imaginé que la noche en que mi familia celebró su mayor éxito, me tratarían como a un extraño, una molestia con olor a taller y sin vino caro. Esa noche, en la inauguración del elegante restaurante de mi yerno aquí en el corazón de Polanco, me convertí en un fantasma, un espectro de una vida de trabajo duro, de sacrificios silenciosos, vagando por un comedor donde mi propio hijo me mira con vergüenza. La revelación no llegó con un grito, sino con un susurro, y eso fue lo que la hizo tan devastadora. Descubrí que para ellos, el éxito significaba borrar las huellas de las que venían, y yo soy la huella más profunda y vergonzosa de todas. El restaurante Raíz es una obra maestra del minimalismo moderno. Paredes de hormigón pulido, luces cálidas que resaltan las botellas de vino como joyas de museo, y un silencio reverente que solo el dinero puede comprar. Me siento como una vieja silla de roble en una galería de esculturas de acero. Mi traje, el mejor que tengo, parece un uniforme de trabajo junto a las telas importadas y los cortes impecables de los demás comensales. Mis zapatos, desgastados por años de caminar entre el taller y la casa, protestan silenciosamente contra el mármol liso y frío. Observo mi reflejo distorsionado en una vitrina de vinos, y veo a un hombre, fuera de su elemento, un guardián de valores, que aquí parecen haber perdido todo significado. Mi mirada busca refugio en los rostros de los míos, pero solo encuentra evasión. Mi hija, cuya boda bendecí con lágrimas de genuina felicidad, ahora se ríe sutilmente de un grupo de inversionistas, su cuerpo sutilmente de espaldas a mí, como si temiera que mi presencia pudiera empañar su recién construida imagen. Y Mateo, mi hijo, es el actor principal en este escenario. Su risa es la más fuerte, sus gestos los más amplios, una representación de poder y pertenencia que me excluye deliberadamente. La ironía me quema por dentro. Esta celebración, este lujo, fue financiado enteramente por las horas que pasé en mi taller, por el sudor que transformó la madera en bruto, en sustento, en educación, en oportunidades que ahora usan como escudo contra mí. Instintivamente, mi mano se dirige al bolsillo interior de mi chaqueta. Mis dedos encuentran el contorno familiar de mi pequeño nivel de madera, la primera herramienta que compré hace más de 50 años. La madera está lisa y oscura por el uso, con los bordes redondeados por décadas de contacto con mis manos. Es más que un objeto, es un credo. Me enseñó que todo en la vida, desde la pata de una mesa hasta el carácter de un hombre, necesita una base sólida, honesta y verdadera. Esta noche, rodeado de estructuras tan impresionantes y a la vez tan emocionalmente torcidas, este pequeño trozo de madera en mi bolsillo se siente como lo único verdaderamente equilibrado y auténtico en todo este lugar. La sensación de la madera en mis dedos me transporta lejos, al olor a acerrín y barniz de mi antiguo taller en Puebla. Me veo, décadas más joven, trabajando bajo la tenue luz de una sola bombilla, hasta altas horas de la noche. Recuerdo en particular un juego de armarios de cedro, un trabajo complejo y agotador que me permitió ganar el dinero extra que necesitaba para pagar la matrícula universitaria de Mateo. Recuerdo el dolor de espalda, pero también la inmensa satisfacción, la esperanza de que este sacrificio le estuviera construyendo un futuro sólido, un futuro donde no tuviera que luchar como yo. Fue una inversión hecha con amor y sudor, la base de su ascenso. De vuelta al presente,
El recuerdo choca violentamente con la realidad. El hombre que veo al otro lado de la habitación, ajustándose el reloj, de oro y riéndose con desconocidos, parece haber olvidado por completo el precio de esa fundación. La gratitud que nunca pedí, pero que secretamente anhelaba, ha sido reemplazada por una indiferencia fría, casi hostil. El contraste entre el padre que se sacrificó y el hijo que ahora se avergüenza de ese sacrificio, me abre una herida en el pecho. La ingratitud no es solo ausencia de gratitud, es un acto de borrado, una negación de mi propia existencia y de mi valor en su historia, y este dolor es físico, agudo como una astilla bajo una uña. Antes de continuar con la historia, por favor, denme un me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde su perspectiva. Su apoyo es muy importante para mí, porque esta noche me siento completamente sola en este mundo de apariencias. Cada me gusta, cada suscripción, cada comentario es como una mano tendida en la oscuridad, recordándome que más allá de estos muros de hormigón pulido y corazones fríos, hay personas que entienden el valor del trabajo, la honestidad y la dignidad. Saber que están ahí, escuchando mi historia, me da la fuerza para afrontar lo que está por venir y no rendirme ante la humillación. Observo a Mateo con más atención, como un carpintero inspeccionando un trozo de madera en busca de defectos. Noto los tics nerviosos que intenta disimular, la forma en que se lame los labios antes de hablar con alguien a quien considera superior, la forma en que su español se vuelve artificialmente formal, carente de cualquier calidez o familiaridad. No solo celebra el éxito, defiende con desesperación un rol, un personaje que ha creado para sobrevivir en este nuevo mundo. Y yo, su padre, el carpintero de Puebla, soy un error de continuidad en su guión, un fragmento de la vieja escenografía que ha invadido el nuevo y brillante escenario, amenazando con exponer la fragilidad de toda su construcción. Mi mirada recorre la habitación y se posa en el imponente botellero que cubre toda una pared, del suelo al techo. Una sonrisa involuntaria se dibuja en mis labios. Recuerdo los fines de semana que pasaba en el garaje de mi yerno, con los planos esparcidos por el suelo, hablando de las juntas, el grosor de la madera, el acabado. Le ayudé a construirlo, no como empleado, sino como padre, compartiendo mi habilidad por el puro placer de crear algo bello y duradero. Siento un destello de orgullo. La pieza es sólida, bien hecha, honesta. Sus líneas son rectas, sus juntas son perfectas. Es una pieza que habla mi idioma, el idioma de la integridad. De repente, un hombre con un traje caro, que luego descubro que es uno de los socios, se detiene frente a la estantería. Pasa la mano por la madera, un gesto de agradecimiento que reconozco. Una pieza magnífica. La carpintería es impecable, dice en voz alta a sus compañeros. Sus palabras son como un bálsamo para mi alma herida. Por un breve instante, me siento visto, reconocido. Mi trabajo, mi habilidad, tiene valor aquí, aunque sea anónimamente. Ese pequeño cumplido, viniendo de un desconocido, me reconforta por dentro. Una pequeña brasa en el frío de mi soledad esa noche. Mateo, que estaba cerca, oye el comentario. El pánico le cruza el rostro por un instante, temiendo que su compañero descubra el humilde origen de esa magnífica pieza. Con una urgencia apenas disimulada, camina rápidamente hacia mí. Su sonrisa es una máscara de yeso, frágil y fría. Me agarra del brazo con una fuerza que me sorprende. Una fuerza que no es afecto, sino control. Me lleva a un rincón oscuro, cerca de la puerta de servicio, lejos de las miradas de los invitados importantes. La presión de sus dedos sobre mi brazo es una humillación silenciosa, un claro mensaje de que soy algo que debe ocultarse. Allí, en la tenue luz que huele a productos de limpieza y desesperación, se inclina hacia mí, su voz como un siseo venenoso en mi oído, cada palabra cuidadosamente elegida para causar el máximo daño con el mínimo ruido. Papá, por favor, no hables con nadie. No tienes la clase para estar aquí. Parece que has venido a pedir trabajo. El mundo a mi alrededor deja de girar. El murmullo del restaurante se desvanece, reemplazado por un silencio ensordecedor en mi cabeza.
Sus palabras no son solo un insulto, son un veredicto, una sentencia que me condena y borra toda mi historia, todo mi sacrificio. Es la traición definitiva. Durante un largo instante, me quedo mirándolo fijamente. Lo miro fijamente a los ojos, y no veo al ejecutivo exitoso que el mundo aplaude. Veo a Mio Son, un niño asustado, un niño avergonzado de sus raíces, tan desesperado por pertenecer que está dispuesto a amputar su propio pasado. Veo la profunda grieta en sus cimientos, el punto exacto donde la estructura de su carácter se ha derrumbado bajo el peso de sus propias inseguridades. Mi rostro ya no refleja ira, solo una profunda y agotada tristeza, la decepción de un constructor que ve cómo su obra más importante se derrumba desde dentro, revelándose vacía. Y en ese momento de dolor absoluto, algo dentro de mí se solidifica. La tristeza se transforma en una determinación fría e inquebrantable. Se acabó el tiempo de absorber en silencio las pequeñas humillaciones. No digo ni una palabra. Simplemente le ofrezco a Mateo una sonrisa lenta y enigmática. Una sonrisa que no puede descifrar, pero que lo perturba visiblemente. Es la sonrisa de un hombre que ha sido empujado al borde del abismo y ha descubierto que, en lugar de un abismo, ha encontrado un nuevo terreno sólido para luchar. Esta dinámica de poder entre nosotros ha cambiado en ese instante, y él aún no tiene idea del terremoto que está a punto de sentir. Con una calma que lo sobresalta, saco el teléfono del bolsillo. Mis manos, que él considera groseras y sin clase, se mueven con firme precisión sobre la pantalla de cristal. Lo ignoro por completo, incluso cuando tartamudea, intentando comprender mi silenciosa reacción. Ya no estoy en ese rincón oscuro del restaurante. Mentalmente, ya estoy en otro lugar, en mi propio terreno, accionando una palanca que cambiará para siempre el panorama de nuestra familia. La decisión está tomada. La paciencia, agotada por años de pequeñas faltas de respeto, finalmente se ha desvanecido, y en su lugar ha surgido la claridad de un propósito inquebrantable. Encuentro el grupo de WhatsApp que creé hace unos años. El nombre, legado familiar, ahora suena a broma cruel. Lo creé con la esperanza de mantener viva nuestra historia, de conectar generaciones a través de fotos y recuerdos. Ahora lo usaré con un propósito diferente, no para preservar un legado falso, sino para obligar a todos a confrontar el verdadero significado de esa palabra. Aprenderán que un legado no es algo que se hereda pasivamente, es algo que se honra activamente, y han fracasado estrepitosamente en esa tarea. La herramienta que creé para unir será ahora el arma para exponer la verdad. Con unos pocos toques, encuentro la foto que tomé la semana pasada para actualizar mis documentos del seguro. Es una imagen nítida de la escritura de la casa familiar en Puebla. Ese papel amarillento representa mucho más que una propiedad. Es el testimonio de toda una vida de trabajo, el símbolo de la seguridad y el amor con el que crié a mis hijos. La casa que construí con mis propias manos, viga a viga, ladrillo a ladrillo, el epicentro de todos nuestros recuerdos. Sin previo aviso, publico la imagen en el grupo. El silencio digital de mi acción es el preludio de la tormenta. Inmediatamente debajo de la imagen de la escritura, mis pulgares, acostumbrados a martillos y sierras, escriben un mensaje breve, pero con el peso de una demolición. Cada letra es un golpe deliberado contra su hipocresía e ingratitud. Pongo a la venta lo único de valor que he podido construir en esta vida. Como no tiene clase, quizás su precio pueda servir para algo. La frase es tajante, precisa e innegable. No es una súplica, no es una queja. Es una declaración de independencia y un acto de guerra. La casa, el símbolo supremo de mi sacrificio, es ahora mi arma. Presiono enviar. Veo las 2 marcas azules que confirman la entrega. La bomba ha sido colocada y la mecha está encendida. Apago el teléfono, lo guardo en el bolsillo y, sin mirar a Mateo 2 veces, le doy la espalda. Camino hacia la salida, no como el anciano humillado que fue arrastrado a la esquina, sino con la postura erguida de quien ha recuperado su soberanía. Cada paso que me alejo de ese entorno sofocante es un paso hacia mí mismo. No. Necesito mirar atrás para saber que he dejado atrás a un hombre destrozado,
conmocionado por el repentino y total cambio de poder. Al cruzar el umbral y sentir el aire fresco de la noche de la Ciudad de México, siento como si emergiera de un largo ahogamiento. Los sonidos de la ciudad, el tráfico lejano, las voces anónimas, todo se siente más real y honesto que la atmósfera artificial que dejé atrás. Me siento libre. La decisión de actuar, de romper el ciclo de la falta de respeto, me ha devuelto el aliento. Respiro hondo, no el aire enrarecido de Polanco, sino el aire de mi propia dignidad recuperada, un aire invaluable que jamás podrán comprar. Dentro, imagino a Mateo, paralizado, mirando la pantalla de su teléfono. Debe de haberse quedado pálido mientras procesa la magnitud de lo que he hecho. Entenderá de inmediato que esto va mucho más allá de una disputa inmobiliaria. Es un acto público de repudio, una acusación formal presentada ante un tribunal de familia. Su fiesta, su noche de triunfo, acaba de derrumbarse desde dentro. Los cimientos de su vida de apariencias se han tambaleado, y las grietas comenzarán a verse a simple vista. El espectáculo cuidadosamente ensayado ha tenido un final abrupto e impactante. Mientras camino por la acera iluminada, siento una profunda transformación. Durante horas, en ese restaurante, me sentí invisible, una molestia, un mueble viejo e indeseado. Ahora, me siento más sólida y presente que nunca. Al recuperar mi poder, he vuelto a, sobre todo para mí misma. La vergüenza que intentaron imponerme como un abrigo que no me quedaba bien, les ha sido devuelta. Ojalá sientan ahora su peso, que los asfixie como intentaron asfixiarme a mí. La justicia, a veces, es simplemente devolver una carga a su legítimo dueño. La casa en Puebla, no la considero un bien, sino un ser vivo. Es el depósito de toda nuestra historia. El patio trasero donde le enseñé a Mateo a andar en bicicleta, la cocina donde mi difunta esposa cantaba mientras cocinaba, las marcas de la estatura de los niños grabadas en el marco de la puerta. Poner esa casa en venta no es una transacción comercial, es un acto de excomunión. Es decirles, han deshonrado este suelo sagrado, esta memoria, y por lo tanto ya no son dignos de ella. Es un ultimátum que los obligará a reevaluar el verdadero significado de la palabra valor. Sé que mi decisión no fue por dinero. De hecho, la idea de vender la casa me duele. Pero es un dolor necesario, como el síntoma de un cirujano que debe cortar para sanar. Mi hijo y mi hija, en su ciega búsqueda de estatus, han empezado a medirlo todo en pesos y centavos. Miran la casa y ven una cifra en un futuro extracto bancario. Necesito enseñarles, quizás por última vez, que el verdadero valor de un legado no se puede liquidar. Es una lección difícil, una que aprenderán en el fuego de una posible pérdida. Mi silencio tras el insulto de Mateo fue la calma antes de la tormenta. Durante años, mi paciencia fue como un vasto depósito que absorbía las constantes y pequeñas gotas de falta de respeto. Esta noche, su susurro no fue una gota, fue una piedra que rompió la presa. El agua contenida durante tanto tiempo ahora fluye con fuerza imparable. Mi silencio dejó de ser un signo de debilidad y se convirtió en mi mejor arma. Era el espacio que necesitaba para forjar mi respuesta, no con palabras que pudieran ignorarse, sino con una acción que sacudiría su mundo hasta los cimientos. Pienso en mi hija, cómplice de su pasividad. Se benefició de mi sacrificio tanto como Mateo, pero prefirió la comodidad de su nueva vida a la lealtad a su padre. Su omisión, sus miradas avergonzadas, fueron pequeñas heridas que, sumadas, sangraron tanto como la ofensa directa de Mateo. El mensaje en el grupo de WhatsApp también es una llamada de atención para ella. Ya no podrá esconderse tras sonrisas educadas y silencios convenientes. La venta de la casa de su infancia la obligará a afrontar el precio de su lealtad y a decidir dónde reside realmente. Y mi yerno, el anfitrión de esta noche, un hombre que me trató con superficial cortesía mientras permitía que su esposa y su cuñado me relegaran a la sombra. Quería mi habilidad para construir su botellero, pero no quería que mi presencia empañara su fiesta de inauguración. Quería el fruto de mi trabajo, pero no al trabajador. La bomba que acabo de detonar en el grupo familiar
arruinará su celebración. La realidad, cruda e innegable, ha invadido su santuario de sofisticación, trayendo consigo el tipo de drama que no acompaña a los buenos vinos. En medio de esta oscuridad, una pequeña luz de esperanza brilla en mi mente. Es la imagen de mi nieto Leo durante su última visita a Puebla. Se sentó conmigo en el taller durante horas, no por obligación, sino por genuina fascinación. Tomó mi nivel de madera, observó cómo la burbuja se asentaba perfectamente en el centro, y me miró con admiración. «Enséñame a hacer esto, abuelo», dijo. «En esta familia que parece haber perdido el rumbo, Leo es mi brújula, la prueba de que el verdadero legado, el del honor y el trabajo, aún puede tener futuro. Él es la razón por la que la lucha vale la pena». Paro un taxi, y le doy al conductor mi dirección en Puebla. El nombre de mi ciudad suena a refugio. Dejo atrás territorio enemigo, y regreso a mi fortaleza, el lugar que yo mismo construí. Allí, cada pared me conoce, cada tabla del suelo cruje con familiaridad. La batalla que comenzó esta noche con un susurro humillante, concluirá en mi casa, en mi taller, en mi tierra. Tendrán que venir a mí, y cuando lo hagan no encontrarán a un anciano derrotado, sino a un rey en su castillo, listo para dictar las condiciones de la rendición. Hay mucho en juego. Para Mateo es un asunto financiero. Necesita el valor de la casa para sus próximos proyectos. Pero para mí, lo que está en juego es existencial. Se trata de mi identidad, mi valor como hombre y padre, el legado que dejaré. Al poner la casa en venta, he puesto en mí juego el alma misma de nuestra familia. Los he obligado a afrontar el precio de su vergüenza, y ese precio será la pérdida del único hogar verdadero que han tenido. La pregunta ahora es, ¿cuánto están dispuestos a pagar para recuperarlo? El mensaje de WhatsApp es una declaración irrevocable. Es la demolición controlada de una fachada familiar que lleva mucho tiempo podrida por dentro. No hay vuelta atrás. No hay excusas vacías para tapar las grietas. No tiré una piedra a un estanque. Lo vacié para exponer todo lo que se escondía en el lodo del fondo. Lo que suceda después definirá no solo mi futuro, sino también su carácter, revelando si queda algo por rescatar de las ruinas. El primer acto de mi liberación está completo. El taxi arranca de la acera iluminada de Polanco. En la ventana, veo el reflejo de un hombre de 70 años, con las cicatrices de toda una vida grabadas en su rostro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no hay resignación en mis ojos. En cambio, hay un brillo de acero, una determinación forjada en el fuego de la humillación. Mi mano descansa sobre el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el firme contorno de mi nivel de madera. Los cimientos de nuestra familia han sido declarados inestables. Ahora, veremos si se pueden reconstruir o si deben ser demolidos para siempre. La explosión en el grupo de WhatsApp fue instantánea y brutal. Una detonación digital que sembró el pánico en toda la familia. La primera en llamar fue mi sobrina, con una voz que denotaba incredulidad y temor. «Tío Mateo, ¿qué has hecho? El abuelo vende la casa». Poco después el teléfono de Mateo empezó a vibrar sin parar, una cascada de notificaciones. Tías, primos, cuñados, todos reaccionaron con una mezcla tóxica de conmoción y rabia. Llovieron acusaciones, ciegas y furiosas, culpándome por mi locura senil y a Mateo por haber provocado, quién sabe qué. La fachada de una familia unida se derrumbó en cuestión de minutos, revelando la frágil y egoísta estructura que se escondía debajo. Para Mateo, la fiesta terminó en el preciso instante en que leyó mi mensaje. Me lo imagino sudando frío, intentando proyectar una calma que no sentía, mientras sus socios y clientes importantes seguían deambulando por la sala. Su mundo, tan meticulosamente construido sobre las apariencias y el control, se desintegraba en tiempo real, y la causa era el padre al que consideraba insignificante. Su principal temor, lo sabía, no era solo perder el dinero de la familia, sino la humillación pública, el drama familiar ordinario, la antítesis de su imagen sofisticada, estaba a punto de salir a la luz, y la vergüenza que había intentado infligirme volvía a él como un boomerang envenenado, amenazando con arruinar su noche de gloria. En el caos del mensaje grupal,
La narrativa rápidamente se solidificó en mi contra. Les faltaba contexto, la herida del susurro humillante, así que rellenaron los huecos con sus propias suposiciones. Chantaje emocional, escribió un primo. Se está volviendo loco, comentó un tío. Siempre ha sido demasiado orgulloso. En su afán por encontrar un villano y restaurar el orden, me eligieron a mí. Esta condena colectiva, aunque dolorosa, cumplió un propósito irónico. Protegió a Mateo de la responsabilidad inmediata, permitiéndole presentarse como la víctima de un padre impredecible y senil, una mentira conveniente que lo aisló momentáneamente del fuego cruzado. Mientras tanto, en el silencio del taxi que me llevaba por la oscura carretera, sentí una calma sombría. El largo viaje de regreso a Puebla fue una transición, dejando atrás la ciudad de las máscaras para regresar a mi refugio de verdades. Las luces de la metrópoli dieron paso a la oscuridad de la carretera, y en mi corazón no había arrepentimiento, solo una profunda sensación de necesidad. Pensé en mi difunta esposa, en su silenciosa fortaleza. Ella creía que la dignidad era la piedra angular de la vida de un hombre. Imaginé su rostro, su sonrisa comprensiva, y sentí su aprobación de mi decisión. Esta silenciosa comunión con su recuerdo fortaleció mi determinación, transformando mi dolor en un propósito inquebrantable. Llegué a Puebla con los primeros rayos de sol. El aroma familiar a tierra húmeda y jazmín del jardín de mi esposa me dio la bienvenida como un abrazo. Esta casa no es solo un conjunto de muros, es mi autobiografía escrita en madera y piedra, mi castillo. Recorrí sus silenciosas habitaciones, mi mano deslizándose sobre los muebles que yo mismo construí, cada pieza un capítulo de mi vida. La mecedora donde mecíamos a nuestros hijos, la mesa del comedor donde compartimos tantas comidas. Este lugar era la manifestación física de mi amor y mi trabajo. Era mi territorio sagrado, y estaba a punto de defenderlo como me quedaba. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Era mi hija. Su voz era una mezcla calculada de súplica y acusación, la misma táctica que había usado de adolescente para conseguir lo que quería. Papá, por favor, piensa en lo que haces. Estás destruyendo a tu familia por capricho. Escuché en silencio, dejando que sus palabras vacías resonaran y se apagaran. Reconocí la manipulación, la apelación a una familia que la noche anterior me había tratado como una mancha en su retrato de perfección. No estaba preocupada por su familia, estaba preocupada por la perturbación en su cómoda vida. Mi respuesta fue serena, la voz de un hombre que ya no tenía nada que perder. Hija mía, la familia que describes fue destruida anoche, en un rincón oscuro de un elegante restaurante, con un susurro de vergüenza. No estoy destruyendo nada, simplemente estoy vendiendo los escombros. Mi tono, sin histeria, la desarmó. Esperaban un anciano emocional e irracional, lo que les habría facilitado desestimar mis acciones. En cambio, se encontraron con un estratega frío y controlado, un adversario al que no estaban preparados para enfrentar, y esto cambió el equilibrio de poder decisivamente. Justo después de 1900 colgar cumplí mi promesa. Llamé a un agente inmobiliario local, un conocido de toda la vida. Fui directo y claro, sin tapujos. Quiero poner la casa en venta, Ramiro, y quiero que el cartel de "se vende" sea grande y visible, por favor. No hubo vacilación en mi voz. Cada paso que daba era deliberado, transformando la amenaza que había lanzado en el calor del momento en una acción concreta e innegable. Les estaba demostrando que no se trataba de una rabieta pasajera, sino de una decisión meditada, una maniobra estratégica para recuperar el control de mi vida y mi legado. Mientras tanto, Mateo, incapaz de resolver la crisis por teléfono, conducía hacia Puebla. Imagino su furia durante el trayecto, el coche de lujo cruzando la autopista, el interior lleno de ansiedad y rabia. No pensaba en mis sentimientos, en el dolor que me había causado. Estaba obsesionado con las consecuencias para él, la inversión perdida, la reputación manchada, las enormes molestias. En su mente, probablemente estaba ensayando discursos, alternando entre amenazas y súplicas.
sin saber qué enfoque funcionaría. Su ira era solo una máscara para ocultar el pánico que sentía por haber perdido el control de la situación de forma tan espectacular. El verdadero golpe para él llegó en el momento en que giró hacia nuestra antigua calle. Allí estaba, imposible de ignorar, la encarnación de su mayor miedo. Un gran cartel de "Se vende", de colores vibrantes, colocado en el jardín delantero por el agente inmobiliario. Era más que un cartel, era un monumento a su falta de respeto, una valla publicitaria que anunciaba su fracaso como hijo a todos los vecinos que lo habían visto crecer. La humillación que me había infligido en un rincón oscuro, ahora estaba expuesta a la luz del sol, para que todo su antiguo mundo la presenciara. La vergüenza se había hecho pública. Salió del coche con la furia de un toro, pero su embestida fue interrumpida por una escena de desconcertante tranquilidad. Yo estaba en el jardín regando las rosas que mi esposa había plantado años atrás, como si fuera una mañana cualquiera. No mostré sorpresa al verlo. Simplemente me giré y le dije, con una calma que lo enfureció aún más: «Buenos días, Mateo». Este control, esta negativa a dejarse arrastrar por su drama, le quitó toda su munición. Llegó preparado para la guerra, pero se encontró con un general que se negaba a luchar bajo sus condiciones, dictando el tono emocional del enfrentamiento. En lugar de invitarlo a la sala, el territorio familiar, lo llevé a la parte de atrás, a mi taller de carpintería. El familiar aroma a cedro, pino y barniz impregnaba el aire, un aroma que para mí era sinónimo de paz y propósito. Las herramientas colgaban ordenadamente en las paredes, testigos silenciosos de una vida de creación. Era mi santuario, el epicentro de mi poder y mi autenticidad. Al traerlo aquí, le estaba dejando claro: esta conversación tendrá lugar en mi mundo, según mis reglas, rodeado de los valores que él había ignorado. Entrar al taller fue un shock para él, una oleada de nostalgia inesperada. Vi un cambio en sus ojos, un recuerdo repentino y abrumador. Miró a un lado, y por un instante, no era el ejecutivo de 42 años, sino un niño de 5 años, observando con asombro cómo tallaba un pequeño caballo de madera para él. Recordó la seguridad que sentía en ese lugar, el orgullo que sentía por la habilidad de su padre. Este recuerdo, doloroso y dulce, era un fantasma del amor que había enterrado bajo capas de vergüenza y ambición, un recordatorio del paraíso que él mismo había perdido. Intentó lanzar un ataque, pero se le quebró la voz, y las palabras salieron como una patética mezcla de acusación y disculpa vacía. «Papá, ¿qué es todo esto? ¿Por qué le das tanta importancia? Lo siento, ¿vale? Anoche estaba estresado, no quise decir eso». La disculpa fue un insulto en sí misma. Era egoísta, centrada en justificar su propio comportamiento, en apaciguar su propia culpa, sin reconocer genuinamente la profunda herida que me había infligido. Fue un intento de solucionar el problema, no de sanar el dolor que me había causado. Dejé lo que estaba haciendo, lijando un trozo de madera, y lo miré directamente a los ojos, a la altura de los suyos. «No, Mateo, lo decías en serio. Lo dijiste porque es lo que crees. Crees que mis manos están sucias, mi trabajo es vergonzoso, mis orígenes te manchan. No te disculpes por tus palabras. Fueron lo más honesto que me has dicho en menores años». Desmantelé su falsa excusa con la precisión de un cincel, exponiendo la cruda verdad que se escondía tras él. Me negué a permitir que se escudara en mentiras convenientes. Al ver que la excusa fracasaba, recurrió al único lenguaje que realmente entendía: el dinero. Su verdadera motivación finalmente salió a la luz, cruda y desesperada. «Papá, necesito esta casa. Tengo un proyecto, una inversión que depende de ella. No puedes hacerme esto. ¿Cuánto quieres? Te lo pago. Dime un precio». Su intento de convertir una cuestión de dignidad en una transacción comercial fue la prueba definitiva de que había perdido por completo el sentido del valor. Para él, incluso el honor de un padre tenía un precio, y esto solo reforzó la rectitud de mi decisión. En ese preciso instante, como por una señal del destino, nuestra vecina de toda la vida, Elena, una querida amiga de mi difunta esposa, pasó junto a la cerca. Vio el cartel de «Se vende» y su rostro se llenó de preocupación.
Arturo, ¿está todo bien? Preguntó con una voz llena de genuino cariño. Su mera presencia fue un poderoso refuerzo para mí. Representaba a la comunidad, al mundo que siempre me ha conocido y respetado por quien soy, no por lo que poseo. Su pregunta le recordó a Mateo que sus acciones no ocurren en el vacío. Tienen testigos que conocen toda nuestra historia. Con una sonrisa tranquila, le aseguré a Elena que todo estaría bien antes de volverme hacia Mateo. La interrupción rompió su impulso y consolidó mi posición. No necesité levantar la voz. Volví a lijar la madera con movimientos tranquilos y rítmicos. Esta conversación no es de dinero, Mateo. Y no te estoy vendiendo mi dignidad. No está en venta. Las palabras fueron pronunciadas sin ira, pero con firmeza, cerrando la puerta a cualquier negociación que involucrara valores monetarios. La dignidad, dejé claro, era territorio innegociable. Frustrado, acorralado y sin argumentos, Mateo cometió el error de recurrir a amenazas, intentando intimidarme con las herramientas de su mundo. Bueno, que sepas que también es mi herencia. La mitad de esta casa me pertenece por derecho. Puedo llamar a un abogado y evitar que la vendas. Intentó usar la ley fría e impersonal contra su propio padre, escalando nuestro conflicto de una disputa familiar a una posible batalla judicial. No se dio cuenta de que, al hacerlo, me estaba entregando un arma aún más poderosa, ya que la ley también se basa en principios de justicia y equidad. Dejé de lijar y me limpié el polvo de las manos con un trapo viejo. Miré a mi hijo y, por primera vez, sentí una punzada de lástima en medio de mi decepción. Hazlo, llama a tu abogado, y luego explícale a él, y luego a un juez, por qué quieres desalojar a tu padre de 70 años de la casa que construyó con sus propias manos. A ver qué opina la justicia de tu clase. Le devolví la amenaza, usando su mayor temor, el juicio social, en su contra. Lo obligué a visualizar la narrativa pública de sus actos, una imagen que lo aterrorizaba. Mi mirada se desvió hacia un estante polvoriento del taller, donde una vieja foto resistía el paso del tiempo. En ella, mi esposa y yo sonreíamos, cubiertos de polvo y felicidad, el día que terminamos los cimientos de la casa. Le dije, más a su memoria que a Mateo, tu madre amaba esta casa. Decía que era nuestro nido, el lugar al que nuestros hijos siempre podían regresar, sin importar lo lejos que volaran. Nunca se hubiera imaginado que uno de ellos intentaría echarnos de aquí, no por necesidad, sino por vergüenza. Invocar su recuerdo fue un golpe bajo, quizás, pero necesario para quebrar su armadura de arrogancia. Fue entonces cuando decidí revelar algo que había guardado durante años, un secreto que había protegido para no herir su frágil orgullo. Sabes, Mateo, hace unos años, cuando tu primera empresa estaba al borde de la quiebra, tuve que hipotecar esta casa para conseguir el dinero que te salvó. Nunca te lo dije. Fui pagando la deuda poco a poco, con mi jubilación y pequeños trabajos que hice. Esta revelación era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su ingratitud, una capa de sacrificio que desconocía por completo, lo que hacía su traición aún más profunda y dolorosa. La verdad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, palideciendo. La imagen que se había construido de sí mismo como un hombre exitoso se derrumbó en un instante. No era solo un hijo desagradecido, era un deudor, y su deuda no era solo financiera, sino moral. La misma casa que ahora veía como un obstáculo para su futuro, había sido el sustento de su pasado. La hipocresía de su posición quedó expuesta tan brutalmente que se quedó sin palabras, un silencio que solo llenaba el peso de su recién descubierta vergüenza. En ese tenso momento, sonó mi celular. En la pantalla, aparecía el nombre de mi nieto, Leo. Una sonrisa sincera, la primera del día, iluminó mi rostro. Contesté y puse el altavoz. La voz inocente y preocupada del niño llenó el taller. Abuelo, ¿es cierto que vendes la casa? ¿Ya no podremos hacer coches de madera juntos en tu taller? La pregunta simple y sincera de Leo rompió el ambiente tóxico, recordándonos a todos lo que realmente estaba en juego. No se trataba de dinero ni de orgullo,
sino de la continuidad del amor y el legado a través de las generaciones. Mi voz se suavizó al responder: no te preocupes, hijo mío. El taller del abuelo siempre estará aquí para ti. Siempre. Esta promesa fue una declaración de principios. Podría renunciar a las paredes de la casa, pero jamás renunciaría a mi propósito, a mi legado, a mi conexión con la única persona de la familia que parecía entender lo que era realmente valioso. Fue un mensaje sutil pero contundente para Mateo. En mi testamento vital, el amor de mi nieto era un bien mucho más preciado que sus derechos hereditarios. Escuchar la voz de su propio hijo, tan llena de amor por el abuelo al que había humillado, fue la gota que colmó el vaso para Mateo. Su ira finalmente se desvaneció, dando paso a una desesperación cruda y patética. Vio el panorama completo por primera vez: la inminente ruina financiera, la condena de la familia, la pérdida del respeto de su hijo y la inexpugnable fortaleza moral que yo ahora ocupaba. Finalmente comprendió que no podía ganar esta batalla con las armas que conocía: la ira, el dinero, la intimidación. Estaba completamente desarmado, atrapado en una trampa que él mismo había creado. Como si el drama necesitara un acto más, un coche frenó bruscamente en la calle. Mi hija salió, con el rostro surcado por las lágrimas. Ella también había conducido desde la Ciudad de México, presa del pánico. Su llegada transformó el enfrentamiento de un duelo padre-hijo en una crisis familiar. El taller, mi espacio de creación y paz, se había convertido oficialmente en un tribunal, y allí se decidiría el futuro de nuestra familia, entre el olor a aserrín y corazones rotos. Ella entró corriendo, aún ajena a la revelación de la hipoteca, e inmediatamente tomó partido. Papá, para allá. Mateo ya se disculpó. Nos estás destrozando por un simple error. Sus palabras revelaron la narrativa que habían construido para protegerse, la historia de un padre exagerado y un hijo que cometió un simple error. Necesitaban minimizar su ofensa para justificar la condena de mis acciones, una lógica distorsionada que colocaba a la víctima como agresor. Los miré a ambos, mis hijos, unidos contra mí en mi propio santuario. Sentí el peso de la soledad, pero también el peso de mi convicción. Un error es derramar un vaso de agua, hija mía. Lo que hizo tu hermano fue intentar envenenar el pozo del que todos hemos bebido toda nuestra vida. Y tú, con tu silencio, le ofreciste la copa. Me negué a permitirles reescribir la historia. Los obligué a afrontar la verdadera magnitud de la traición, responsabilizando no solo al autor del insulto, sino también al cómplice silencioso que lo permitió. Si tú también crees que la dignidad es invaluable y que el respeto es la base de todo, suscríbete a este canal. Si amas a Jesús, quien siempre defendió a los humildes de la arrogancia de los poderosos, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia y ver cómo la justicia a veces encuentra caminos tortuosos para corregir lo que está mal. Tu suscripción es un voto de apoyo a la idea de que nunca es tarde para luchar por lo correcto, incluso si la lucha es contra quienes deberían estar de nuestro lado. Con la misma calma con la que lijaba la madera, le conté a mi hija sobre la hipoteca secreta, sobre cómo la casa que intentaba salvar ya había salvado a su hermano de la ruina. La información la impactó como una ola. Miró a Mateo, quien no podía sostener su mirada, y por primera vez, la niebla de la negación se disipó. Vio la profundidad de su ingratitud, la magnitud monumental de mis sacrificios silenciosos. Su lealtad, antes firme al lado de su hermano, comenzó a resquebrajarse, visiblemente. La verdad sobre la hipoteca flotaba más densa que el polvo de madera en el aire del taller. Redefinió por completo el campo de batalla. Mi decisión de vender la casa pasó de ser la venganza de un anciano herido al último recurso de un padre que lo había dado todo, incluso el techo, y había recibido desprecio a cambio. Mateo ya no era solo un hijo ingrato. Era un hipócrita que había cimentado su éxito sobre una deuda de honor que no solo ignoraba, sino que traicionaba activamente. La balanza de la justicia moral se inclinó bruscamente a mi favor. Al comprender el panorama completo, mi hija, en un momento de dolorosa claridad, se volvió contra su hermano.
Su alianza se hizo añicos. Nos mentiste a todos. Dejaste que todos pensaran que papá estaba loco, cuando la verdad es que te salvó y le pagaste con humillación. El conflicto cambió. Ya no era yo contra mis hijos. Eran ellos, uno contra el otro, obligados a afrontar su propia complicidad y mentiras. Y yo era el juez, silencioso, el testigo de su ajuste de cuentas, despojado de sus mentiras, su fachada de éxito y la alianza de su hermana. Mateo finalmente se derrumbó. Toda su arrogancia se desmoronó, revelando bajo el niño asustado e inseguro que siempre había sido. Yo no sabía qué hacer. Tenía tanta presión, tanto miedo de fracasar, de volver a ser pobre como... Se quedó en silencio, pero las palabras no pronunciadas gritaron en el silencio del taller. Como tú, papá, la raíz de toda su vergüenza, de toda su crueldad, finalmente quedó expuesta. Un miedo paralizante a ser como yo. Su colapso fue la llave que abrió la puerta definitiva de su personaje. Su crueldad no nació de la maldad pura, sino de un miedo paralizante a la pobreza y la insignificancia, un trauma infantil que nunca superó. Pasó su vida adulta huyendo de su propia sombra, y en su desesperada carrera por escapar de su pasado, intentó destruir al hombre que era el símbolo viviente de ese pasado. Esto no lo absolvió de sus actos, sino que lo transformó de un villano plano a una figura trágica, prisionero de sus propias heridas. Observé el destrozo emocional de mis hijos, quienes ahora discutían acaloradamente. La verdad había sido expuesta, las falsas narrativas destrozadas. En cierto modo había ganado, pero no había triunfo en mi rostro, solo un profundo y triste cansancio. La victoria sabía a cenizas. La pregunta ya no era si vendería la casa, sino que, si acaso, se podría reconstruir sobre las ruinas de nuestra familia. Me sentía completamente agotada, vulnerable, habiendo gastado toda mi energía. Sabía que la indignación pública estaría en su punto álgido, pero yo estaba en mi límite. Miré a mis hijos, perdidos en su propia batalla, y luego a las herramientas de mi taller, mi santuario ahora profanado y transformado en campo de batalla. Mi mano se cerró alrededor del mango de un pesado martillo que reposaba sobre el banco de trabajo, y mis nudillos se pusieron blancos. El gesto era ambiguo, suspendido en el tiempo. ¿Era el martillo de un destructor, listo para demoler lo poco que quedaba? ¿O era el martillo de un constructor, reflexionando sobre la imposible tarea de comenzar a reconstruir desde los escombros? La incertidumbre acechaba, un final de suspenso antes del acto final. El sonido del martillo al ser colocado suavemente sobre el banco de trabajo era más fuerte que cualquier grito. Mis hijos dejaron de discutir. Sus rostros se volvieron hacia mí, con una mezcla de miedo y confusión en sus ojos. El aire en el taller era denso, cargado con las palabras no dichas de toda una vida. Este era el clímax, el punto de quiebre donde todo podía romperse para siempre o forjarse en algo nuevo, algo más fuerte. No sentí ira, solo una claridad aguda, la claridad de un hombre que había llegado al límite de su paciencia y había encontrado, al otro lado, su fuerza. El poder no estaba en el martillo que sostenía, sino en la verdad que estaba a punto de construir con él. En lugar de romper nada, me acerqué a la mesa inacabada en el centro del taller. Con un gesto deliberado, saqué del bolsillo mi viejo nivel de madera, mi talismán, mi credo. Lo coloqué con cuidado sobre la superficie de la madera. La pequeña burbuja de aire flotó un instante antes de posarse perfectamente entre las dos líneas negras. Era recta, era verdadera. Fue un momento de absoluto silencio, un sermón sin palabras. En ese simple acto, les estaba mostrando el principio que había guiado toda mi vida y que ellos habían olvidado por completo. La importancia de una base sólida, un centro equilibrado, una verdad incuestionable. Finalmente, rompí el silencio. Mi voz no era la de un padre enojado, sino la de un artesano decepcionado con su trabajo. Toda mi vida he usado esto, dije, señalando el nivel, para asegurarme de que todo lo que construía fuera recto y preciso. Una silla, un armario, esta casa. Hice una pausa, mirando primero a Mateo y luego a mi hija. Pero contigo, fallé.
En algún momento del camino, te torciste, avergonzado de los cimientos que te sostienen, de la madera de la que fuiste tallado, y una estructura torcida, por muy hermosa que parezca por fuera, está destinada a derrumbarse. Continué, mis palabras ahora dirigidas al meollo del asunto, al engaño que albergaban en sus corazones. Esta casa no se vende por dinero, Mateo. El dinero nunca fue el problema. Se vende porque estoy harta de ser el cimiento invisible de una familia avergonzada de sus propios cimientos. Y hay una lección de construcción que quizás entiendas. Cuando vendes los cimientos, toda la casa se derrumba. Quizás, solo entre los escombros, finalmente comprendas el verdadero valor de lo perdido, no el precio. Mis palabras no fueron un ataque, fueron un diagnóstico. Impactaron a mis hijos con la precisión de un cirujano, atravesando las capas de negación y autojustificación. Vi cómo la última chispa de arrogancia se apagaba en los ojos de Mateo, reemplazada por un vacío de absoluta derrota espiritual. Comprendió, quizás por primera vez, que la batalla nunca fue por una propiedad. Mi hija, a su vez, rompió a llorar en silencio, las lágrimas de alguien que finalmente comprende la profundidad de la herida que ella misma contribuyó a infligir. El silencio que siguió ya no era tenso, sino cargado con una verdad finalmente reconocida. En ese momento, sentí un cambio en mi interior. La tristeza y el agotamiento dieron paso a una serena autoridad. Ya no era la víctima que imploraba justicia, era el patriarca, el maestro constructor, dictando los nuevos planes para reconstruir nuestra familia. Había recuperado mi poder, no con gritos ni amenazas, sino obligándolos a afrontar la verdad que yo representaba. Vender la casa fue la amenaza que los trajo aquí, pero la verdad fue la herramienta con la que comenzaría a reconstruir, bajo mis propios términos. Me acerqué a un viejo escritorio en un rincón del taller, donde guardaba notas y proyectos. Abrí un cajón y saqué una carpeta. No soy cruel, dije con voz firme. No los dejaré abandonados, pero mi invisibilidad ha terminado. Ya no seré el felpudo donde se limpian los pies antes de entrar en sus brillantes vidas. Abrir la carpeta reveló que mi resistencia no era solo un arrebato emocional. Era inteligente, reflexiva y, sobre todo, estratégica. Tenía un plan. Le expliqué que la mañana después de la humillación, incluso antes de llamar a la gente, había contactado con un viejo amigo, un abogado. Intención de demandarlos, sino para comprender mis opciones y encontrar una solución que protegiera mi dignidad legal y permanentemente. El agente me explicó que tengo derecho a vivir en paz y con respeto en mi propia casa. Me recordó que el respeto, cuando no se da libremente, debe garantizarse por otros medios. La mención de un abogado le dio un nuevo tono de seriedad a la conversación, validando mi postura con el peso de la ley. Dejé los papeles sobre el mostrador. Era un acuerdo legal, redactado por mi amigo abogado. Mi propuesta era asombrosa. Les donaría la casa en vida. En el papel, la propiedad sería suya. Pude ver un destello de alivio y confusión en sus rostros. Parecía una rendición, una concesión generosa que no esperaban. Pero era solo el primer paso de una solución mucho más compleja, una que les daría lo que creían que querían, pero bajo mis condiciones. Entonces revelé la condición principal, el eje del acuerdo. Conservaría el usufructo vitalicio de la propiedad. Expliqué con sencillez lo que esto significaba. Esto significa que yo, y solo yo, tengo derecho a vivir en esta casa hasta el último día de mi vida. Serás el propietario legal, pero no podrás venderla, hipotecarla, alquilarla ni siquiera pedirme que me vaya. Yo sigo teniendo la llave. Les estaba dando el título de propiedad, pero conservando todo el poder. Ellos serían los propietarios del activo, pero yo conservaría el control. Y había una cláusula más, una jugada maestra para proteger el futuro. Cualquier decisión sobre esta propiedad, incluso después de mi muerte, deberá tomarse con el consentimiento unánime y por escrito de todos mis herederos, incluido tu hijo Mateo. El voto de Leo, cuando alcance la mayoría de edad, tendrá el mismo peso que el tuyo. Esta condición impedía que un hermano obligara al otro a vender en el futuro,
asegurando así que la casa, el legado, estaría protegida para la siguiente generación. Era un jaque mate que aseguraba la paz mediante el equilibrio de poder. La genialidad de la solución les quedó clara. No los estaba desheredando. Al contrario, los estaba atando a mí y a mi legado de forma inquebrantable. Tendrían lo que tanto deseaban, la seguridad financiera de la propiedad, pero el precio sería la sumisión a mi autoridad y el respeto legal a mis derechos. La dinámica de poder en nuestra familia se invirtió para siempre, no por apelaciones emocionales, sino por un contrato. El respeto dejó de ser una opción para convertirse en una obligación legal. Mateo se encontraba en una encrucijada. Rechazar el trato significaría perder la casa y su potencial financiero para siempre, y consolidar su reputación como el hijo que intentó expulsar a su padre. Aceptar significaba asegurar su futuro financiero, pero a costa de su arrogante independencia, obligándolo a someterse a la autoridad vitalicia de su padre. Era una trampa humillante y brillante de la que no había escapatoria. La elección era entre la ruina total y la rendición controlada. No tenía a dónde escapar. Mi hija, al comprender por fin la gravedad de la situación, se convirtió en la mediadora. Con lágrimas aún en los ojos, se dirigió a su hermano. Es justo, Mateo. Es la única solución. Es más de lo que merecemos después de lo que hemos hecho. Vio la sabiduría y la compasión en mi propuesta. Podría haber vendido y no haberles dejado nada. Su aceptación validó mi postura y ayudó a guiar a su hermano hacia la única salida lógica a la crisis que él mismo había creado. Empezó a reparar el puente que ella misma había contribuido a romper. Derrotado, humillado y sin alternativas, Mateo finalmente asintió. No fue un momento de cálida reconciliación. No hubo abrazos ni lágrimas de alegría. Fue un tratado de paz firmado al final de una dolorosa guerra civil. El amor y la confianza que se habían roto no se podían reparar con una firma, pero se estableció un nuevo orden, basado en límites claros y consecuencias reales. A partir de ese día, mi respeto ya no sería un regalo para desechar, sino una cláusula que cumplir. Con el acuerdo verbal sellado tomé el teléfono. Delante de ellos, marqué el número del agente inmobiliario. Ramiro, buenos días. Soy Arturo. ¿Podrías quitar el cartel? La casa ya no está en venta. La familia ha llegado a un acuerdo. Cada palabra confirmaba mi control sobre la situación. La amenaza, tras haber cumplido su propósito de forzar la negociación, fue neutralizada. El cartel del jardín, símbolo de nuestra guerra, sería retirado, y en su lugar se colocaría la estructura invisible pero mucho más sólida de nuestro nuevo contrato. La crisis inmediata se resolvió. El hogar, corazón de nuestra historia, estaba a salvo. Mi dignidad, una vez pisoteada, fue restaurada y ahora protegida por la ley. Ya no era una reliquia del pasado, sino el patriarca legalmente reconocido, el guardián de la fortaleza. Esto proporcionó una resolución satisfactoria, una sensación de que la justicia, aunque tardía y difícil de conseguir, había prevalecido. El hombre humilde, con sus propias armas, había obligado al poderoso a doblegarse. Sin embargo, la brecha emocional entre mi hijo y yo persistía. El respeto de Mateo no se ganó con un cambio de opinión, sino que se impuso mediante un contrato. El amor y la confianza, una vez rotos, son como un trozo de madera que se parte. Se pueden pegar los pedazos, pero la fractura siempre será visible. Esta satisfacción insatisfecha hace que la resolución sea más real. El público siente la justicia de la situación, pero también la tristeza persistente, lo que crea una historia más compleja y memorable. La verdadera esperanza, la luz que brilla entre las grietas, viene de mi nieto. Más tarde ese día, después de que mis hijos se marcharan con el acuerdo para formalizarlo, Leo me llamó. Mi voz, al hablarle, perdió toda su aspereza y se llenó de la genuina calidez que reservaba para él. No te preocupes, mi campeón, el taller está a salvo, y ya tengo una idea para nuestro próximo proyecto. Esta conversación demostró que el verdadero legado no reside en los papeles de propiedad, sino en la transmisión de valores, pasión y amor a la generación que aún sabe ver el mundo con asombro. Esa noche,
Estaba solo en mi taller, el silencio finalmente restaurado. No había ninguna sensación de celebración, solo la paz del trabajo. Tomé el trozo de madera que había estado lijando antes y continué el movimiento rítmico, de ida y vuelta. Soy artesano. Mi propósito en la vida es construir, reparar, crear orden a partir del caos. Y ese día, hice el trabajo más duro de mi vida. Reparé la estructura rota de mi familia. El acabado emocional no era perfecto, pero sabía que la estructura ahora era lo suficientemente fuerte como para perdurar. Tomé mi pequeño nivel de madera y lo guardé en el bolsillo de mi pecho, cerca del corazón. Había cumplido su propósito. Me había mostrado dónde estaban las cosas mal y me había dado el valor para corregirlas. Sigue siendo mi compañero. Constante. Un silencioso recordatorio de la integridad que nunca perdí y que finalmente pude imponer en mi mundo. Un hombre siempre debe llevar dentro de sí la medida de su propia rectitud, especialmente cuando el mundo que lo rodea pierde el equilibrio. Si hay una lección en esta historia es esta: la dignidad que no se respeta debe ser defendida. A veces, para salvar lo que has construido con amor, debes estar dispuesto a demostrar que tienes el poder de destruirlo. El respeto es la base. Sin él, el amor se convierte en resentimiento, y la familia se convierte en nada más que una estructura hueca, hermosa por fuera pero podrida por dentro, destinada a derrumbarse a la primera señal de una tormenta, y no permitiría que la casa que construí sufriera ese destino. La historia, sin embargo, termina con una pregunta en el aire. ¿Aprenderá Mateo la lección en su corazón? ¿O simplemente cumplirá el contrato por necesidad económica? ¿Podrá una relación forzada por la ley redescubrir algún día el camino hacia el amor genuino? Esta falta de un final feliz es intencional. Invita a la reflexión, asegurando que la historia perdure en el espectador mucho después de que termine la narrativa, porque en la vida real, las cosas rara vez se resuelven con un final perfecto. La breve aparición de mi vecina, Elena, no fue casualidad. Su genuina preocupación fue un recordatorio crucial, tanto para mí como para Mateo, de que mi comunidad reconocía mi valor. Ella representaba un mundo más allá de nuestro drama familiar, un mundo donde yo era simplemente Arturo, el buen carpintero, un hombre respetuoso. Esto subraya la importancia de tener una red de apoyo, de personas que nos vean como realmente somos, especialmente cuando nuestra propia familia parece haberlo olvidado. Comenta abajo tu opinión sobre la decisión de Arturo. ¿Harías lo mismo en su lugar? ¿Crees que la confianza, una vez tan profundamente rota, puede reconstruirse? Tu opinión es crucial para nosotros, ya que nos ayuda a comprender las complejas lecciones que estas historias nos enseñan. Cada familia es un universo, con sus propias leyes y sus propias luchas. Compartir nuestras perspectivas nos ayuda a navegar por este territorio a veces difícil. Este conflicto fue más que una disputa familiar, fue un choque de mundos. Por un lado, los valores tradicionales que represento, trabajo duro, integridad, la familia como refugio. Por el otro, los valores modernos que mi hijo ha adoptado, estatus, apariencia, relaciones, como transacciones. Mi victoria no fue solo personal, fue una victoria de la sustancia sobre la superficialidad, una reafirmación de que las raíces, por humildes que sean, son la fuente de toda verdadera fuerza. El poder del territorio fue fundamental en esta batalla. En el restaurante de Polanco, en el mundo de Mateo, yo era débil, un pez fuera del agua. Pero al forzar la confrontación final en mi taller, mi territorio, cambié por completo el juego, rodeado por la prueba tangible del trabajo de toda una vida, por la esencia de mi identidad. Luché desde una posición de fuerza incuestionable. A veces, para ganar, hay que llevar al oponente a tu territorio. El acuerdo legal no es un fin, sino un nuevo comienzo. Se cierne sobre cada reunión familiar, cada festividad, como una constitución nacida de una guerra civil. Es un recordatorio permanente de la crisis que lo hizo necesario. La paz que hemos logrado es una paz fría, una tregua armada, no una reconciliación cálida. Es lo mejor que sé.
podía lograr y por ahora es suficiente. Es una paz construida no sobre la ilusión del amor, sino sobre la sólida realidad del respeto mutuo y sus consecuencias. Al final, aunque gané la guerra por mi dignidad, me dejó cicatrices. Tuve que afrontar la cruda realidad sobre mis propios hijos y usar el dolor como herramienta para asegurar mi lugar en el mundo. Ahora vivo en paz en mi hogar, ya no como una reliquia, sino como el patriarca. Sin embargo, también soy un hombre que carga con la profunda soledad de tener que exigir el respeto que debería haber sido el regalo más grande y liberador de sus hijos. La herida ha sanado, pero el recuerdo del dolor persiste.